Buenos días. Voy a intentar ser breve en la presentación, que vamos con un poco de retraso. Y así, sobre todo, dedicamos todo el tiempo posible a escuchar a Yayo Herrero. Antes que nada, me van a permitir que comience con unas palabras de agradecimiento muy en particular, y sabe que son muy sinceras, a la profesora Alba García Torres, que me ha dado la oportunidad de participar en esta primera edición de la Escuela Laboralista Anita Sirgo. Como es evidente, ha construido un programa de grandísimo interés. Yo la felicito por todo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás, y no tengo duda de que este es un primer encuentro de una cita que se va a consolidar. Este agradecimiento se hace extensivo a todas las instituciones que se han implicado para impulsar y apoyar esta escuela, y espero no dejarme ninguna, a Comisiones Obreras, a la Dirección General de Agenda 2030 y a la Universidad de Oviedo. En particular, a Alba, le quiero agradecer que hoy me permita conversar con una de las voces que para mí es más interesante en el panorama actual. Yayo Herrero tiene una capacidad muy poco habitual para conectar entre sí diversas perspectivas de análisis político, social, económico, ecológico, ofreciendo una reflexión especialmente rica de las cuestiones que aborda. Cuando me refiera, y voy a intentar resumir más de lo que ya había resumido, de forma breve a su impresionante formación y trayectoria, entenderéis en parte, solo en parte, el porqué. Y como tendréis ocasión de comprobar, creo que tiene también una capacidad más infrecuente, más excepcional aún, para compartir esas reflexiones de una forma muy evocadora o incluso diría poética. Yayo Herrero es licenciada en Antropología Social y Cultural, es ingeniera técnica agrícola, es diplomada en Educación Social y tiene un diploma de Estudios Avanzados en Ciencias de la Educación. Ha sido coordinadora estatal de Ecologistas en Acción, directora general de la Fundación FUEM, es socia trabajadora de la cooperativa Garúa en Intervención Educativa, ha sido consultora o es consultora externa de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Políticas Públicas sobre Acción para el Empoderamiento Climático. Es miembro del Foro de Transiciones Socioecológicas y presidenta del mismo desde 2019. Bueno, puede ser que alguna cosa sea imprecisa o no esté del todo actualizada, me disculpas. En el ámbito de la educación, en el que, como veréis, ha trabajado muchísimo para transversalizar, entre otras cosas, la problemática ecosocial en el currículum educativo, destacaría que ha sido coordinadora del Centro Complutense de Estudios de Información Medioambiental. Es profesora colaboradora de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y de Desarrollo Sostenible de la UNED. Imparte docencia en tantos diplomas, máster, que sería seguramente larguísimo. Mencionaré solo algunos. En la Universidad Politécnica de Valencia, en el diploma de Sostenibilidad, Ética Ecológica, Educación Ambiental. En el módulo de Educación Ambiental del programa de intervención desde la Educación Social en la UNED. Docente del máster en Participación y Desarrollo Comunitario de la Facultad de Humanidades de la Universidad del País Vasco. Bueno, me quedan, no lo sé, 20 líneas de participaciones como docente, no sé de dónde sacas el tiempo, y luego además eres colaboradora habitual en muchos medios de comunicación, en particular en algunos yo creo que colaboras, ¿no?, de manera muy asidua en El Diario o en Contexto. Has participado en muchísimas iniciativas sociales sobre promoción de los derechos humanos y ecología social en el marco de la Acción para el Empoderamiento Climático en diversos países de América Latina. Y voy a destacar solo algunas de las publicaciones, algunas individuales, otras en coautoría, como puede ser Toma de Tierra o Ecofeminismos, la sostenibilidad de la vida en 2023, Derechos Humanos en 2022, la educación del compromiso ecosocial en la infancia, adolescencia y juventud en Ciudadanía Global en 2020, los 5 elementos, una cartilla de alfabetización ecológica, la vida en el centro, voces y relatos ecofeministas o sujetos arraigados en la tierra y en los cuerpos hacia una cultura de la vulnerabilidad y los límites, y me paro en 2018, ¿de acuerdo?, en cuanto a publicaciones. Eso son solo unas pinceladas. A día de hoy, como es muy fácil también acceder a los perfiles, a los currículums, a las publicaciones de las personas, creo que merece más la pena que podamos entrar ya en conversación y no robarle más tiempo, pero me parecía imprescindible al menos contextualizar para que tuvierais cuenta, ¿no?, el porqué de toda esta diversidad y todas estas capas que creo que están en su discurso.
Bueno, seguramente quienes estáis hoy en esta sala conocéis el trabajo, la obra, las reflexiones de Yayo Herrero, la habréis escuchado, la habréis leído, pero aún así, bueno, me parecía interesante comenzar abordando un poco el significado del título de esta conversación, esta vida en el centro, y de los posicionamientos desde los que se realiza. Porque cuando nos instas a poner la vida en el centro, tenemos que entender que por ahora no lo estamos haciendo, o que al menos no estamos poniendo en el centro la parte de la vida que debería ocupar ese lugar, ¿no? La centralidad. Así que, bueno, pues me gustaría pedirte si nos puedes explicar cuáles son las principales críticas o reflexiones que te llevaron a hacer esta propuesta y en qué consistiría, a grandes rasgos, aunque luego podamos profundizar, poner la vida en el centro. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, María, por la presentación. Alba, un gusto estos días haber estado intercambiando correos contigo. Gracias, Marta, por haberme venido a buscar a la estación. Quería empezar recordando a la mujer asesinada que me he enterado al llegar aquí, ¿no? Una más que expresa de alguna manera un contexto de violencia que no se puede dejar de mirar. Y querría también, me lo pongo como deberes desde octubre de 2023, recordar a las 56.000 personas asesinadas, pertenecientes al pueblo palestino, asesinadas en una masacre que es colonial, en una masacre que es un ejercicio de violencia brutal, que tiene mucho que ver, creo yo, y es como ejemplo de muchas de las cosas que vamos a comentar en este conversatorio, ¿no? Poner la vida en el centro, pues es como una frase que suena muy guay, muy bonita. Yo, de hecho, hasta a Ana Patricia Botín le he oído decir que hay que poner la vida en el centro, ¿no? Por eso conviene recordar constantemente de qué hablamos cuando hablamos de poner la vida en el centro. Y cuando hablamos de poner la vida en el centro, estamos hablando de un compromiso radical con las condiciones de vida materiales y no materiales de absolutamente todas las personas en un contexto que es un contexto, luego sobre esto entraré, quizás pueda un poquito más, de inevitable decrecimiento material, ¿no? Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta para poder hablar de qué hablamos cuando hablamos de poner la vida en el centro. Preguntabas un poco sobre las principales críticas, ¿no? Bueno, los seres humanos, conviene pensar qué es lo que somos los seres humanos, qué es lo que somos como especie viva. Somos un animal especial, pero un animal, a nuestros propios ojos obviamente, pero un animal especial que se integra en una trama de la vida, integrada por aire, por agua, por plantas, por microorganismos, por tierra, por aire, ¿no? Y lo característico de esa trama de la vida es que es precisamente la interacción entre todos esos elementos los que generan las condiciones para que podamos estar vivos y vivas. Por ejemplo, decía Gabriel Celaya que los seres humanos respiramos 13 veces por minuto y si miras y respiras en reposo ves que son clavaditas prácticamente las 13 veces, ¿no? Un aire, un oxígeno que nadie fabrica, que es el fruto de un ciclo natural que regenera esa concentración de oxígeno en la atmósfera que si no fuera esa, es decir, si estuviera por debajo, no podríamos subsistir y nos asfixiaríamos y si estuviera por encima todo ardería. Es decir, hay un ciclo natural que sostiene el aire que respiramos. Somos un 65% de agua, nuestro cuerpo, si nos escurren queda bien poquito. Y resulta que ese aire, de nuevo, no es fabricado en ninguna actividad industrial humana, sino que es el resultado de un ciclo del agua en el que interviene lo mismo que nombré antes. Los seres humanos comemos alimentos y le faltan muchos poemas a la fotosíntesis, que es un proceso natural que permite, viene a ser una especie de resurrección laica, ¿no? Es aquello que permite que plantas absorban minerales muertos, que antes fueron cuerpos vivos, del suelo y los conviertan en un cuerpo vivo. Ese es el origen de la entrada de la energía en nuestros cuerpos para poder estar vivos. Las personas campesinas, claro que cultivan los alimentos y los producen con un enorme trabajo, pero para poder producirlos previamente hace falta fotosíntesis, que no es nada que se pueda hacer a mano, ¿no?
Los seres humanos usamos energía. Fijaos simplemente en esta sala la cantidad de energía que ha hecho falta para poder estar, ¿no? Y esa energía es producida en una refinería de petróleo, en una central hidroeléctrica, en una central nuclear, pero previamente hace falta carbón, petróleo, gas natural, cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, vanadio, tantal, es decir, una enormidad de minerales de la corteza terrestre que nadie produce. Se extraen de la tierra. Es decir, la Organización de Países Productores de Petróleo se debiera llamar Organización de Países Extractores de Petróleo, porque el petróleo existe en la corteza de la tierra o en el fondo del mar y se saca hasta que ya no es posible ni rentable ni económicamente la extracción. Con esto lo que quiero decir es que somos seres radicalmente codependientes. Pertenecemos a una trama de la vida que lo produce todo y lo que llamamos trabajo, lo que llamamos producción, es una interacción con esos procesos naturales que permiten obtener todo aquello que necesitamos para estar vivos y vivas. Es decir, no hay tecnología posible sin lo que llamamos naturaleza, no hay economía posible sin lo que llamamos naturaleza y no hay vida humana posible sin naturaleza, ¿no? La segunda dependencia humana la llamamos interdependencia y tiene que ver, se habló muchísimo en la mesa anterior, tiene que ver con el hecho de que los seres humanos somos seres radicalmente vulnerables. ¿Qué quiere decir que la vida humana es vulnerable? Quiere decir que es una vida necesitada. Los seres humanos tenemos necesidades desde que nacemos hasta que morimos. El único ser humano que no tiene necesidades es el que ya está muerto. Pero mientras estamos vivos y vivas necesitamos vivienda, necesitamos educación, necesitamos cuidados, necesitamos alimento, necesitamos bebida, necesitamos sentido de pertenencia, necesitamos unas relaciones que sean significativas y razonables en términos, digamos, de relaciones humanas, ¿no? Es decir, somos seres radicalmente necesitados y ninguna de las necesidades que tenemos se puede satisfacer en solitario. Siempre hacen falta otras personas, otros procesos sociales para poder garantizar nuestras necesidades, ¿no? Como muy bien se ha explicado en la mesa anterior, a lo largo de nuestra historia y prácticamente en casi todos los lugares, sobre todo en lo que tiene que ver con el cuidado de la vida, quienes mayoritariamente y de forma no libre se han ocupado de garantizar los cuidados de la vida humana han sido y son mayoritariamente mujeres, ¿no? Pero las necesidades humanas abarcan toda esta dimensión, ¿no? ¿Qué es entonces poner la vida en el centro? Poner la vida en el centro es construir políticas, culturas, economías, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos, que de alguna manera tengan como radical prioridad la garantía de esas condiciones de vida, sabiendo que han de ser resueltas en un contexto material que es el de un planeta que además en este momento está en crisis. Y está en crisis porque hemos construido una forma de vivir en común que directamente le ha declarado la guerra a la vida, que directamente se construye de forma antagónica con aquello que permite sostener la existencia humana, que pasa por encima de los límites físicos que tiene nuestro planeta, que desbarata los ciclos naturales que permiten que exista agua, que exista oxígeno o que exista la fotosíntesis. Esta crisis, que es una crisis compleja, multidimensional, en su dimensión ecológica, viene siendo denunciada de forma intensa al menos los últimos 50 años. En el año 1972, ya hace 53, se publicó el informe Meadows sobre los límites al crecimiento y se proyectaban unos futuros que durante mucho tiempo fueron muy ridiculizados, pero que a día de hoy hemos de reconocer que con los pocos medios que había en aquel momento han salido casi clavados, ¿no? Pero fijaos que en cuanto al tema del cambio climático, fue una mujer, Eunice Foote, la que en el año 1856 fue la primera que escribió un artículo publicado en una revista científica que avanzó el hecho de que la quema de combustibles fósiles podía llegar a desbaratar el clima. Curiosamente, otro señor que se llamaba Tyndall, 3 años después, volvió a descubrir lo mismo
y lo publicó en otra revista científica. Es poco sospechoso, no se puede sospechar de que lo hiciera porque no lo sabía, porque daba la casualidad de que este señor había escrito un artículo en la misma revista en la que ya 3 años antes escribió sus conclusiones, ¿no? Pero este señor, que en 1859 escribió este artículo, era coetáneo de un señor que se llamó también Sir Andrew Drake, que fue el primer constructor del primer pozo de petróleo moderno en Pensilvania. Desde entonces, el conocimiento sobre, digamos, lo que hacía una civilización industrial absolutamente desproporcionada y el avance de la propia civilización industrial ha ido en paralelo y ha ido de la mano. Tenemos un problema, creo yo, cuando nuestra propia ciencia y nuestro propio conocimiento no nos pone a salvo de nosotros y nosotras mismas, ¿no? Por tanto, eso es poner la vida en el centro. Poner la vida en el centro es básicamente garantizar esas condiciones de vida dignas en el planeta en el que estamos, no en el que nos gustaría que existiera, en el que estamos, ¿no? Que es este planeta en crisis. Bien, bueno, tal vez luego en el coloquio tengamos margen a preguntarnos por qué las personas nos hemos desconectado tanto, ¿no? y no podemos ver o estamos a margen de esos procesos. Bueno, me voy a, digamos, a aferrar a algo que mencionabas, hacía referencia a la mesa anterior y al papel de las mujeres en ese cuidado, ¿no? de la dependencia, de la vulnerabilidad, para preguntarte, ¿te defines como ecofeminista? Bueno, al menos, ¿no? Entiendo que te identificas, ¿no? que encuentras tus reflexiones reflejadas. Me parece también importante hacer una aproximación a cómo comprendes la ecología y el feminismo, la militancia o el activismo en ambas corrientes y la forma en la que ambas perspectivas se encuentran y se combinan. A mí me preocupa en particular, es una, digamos, preocupación seguramente también de formación profesional, cómo podemos abordar todas estas cuestiones que impactan sobre nuestros derechos. Lo hacemos desde una perspectiva feminista, pero me hace plantearme también cómo debemos abordar desde los feminismos las cuestiones relativas a la sostenibilidad de la vida, a los cuidados, la reivindicación, sin reforzar los esencialismos de género, ¿no? Es decir, muchas veces, o creo que hemos de preguntarnos por qué en los movimientos feministas tenemos que preguntarnos también por los cuidados, ¿no? ya de toda la población, por qué son cuestiones que pertenecen al feminismo y cómo hacerlo sin que parezca una vez más que es como una cuestión de las mujeres. Bueno, yo me encuentro cómoda con las miradas ecofeministas, que son cosmovisiones, y los ecofeminismos, como en cualquier movimiento social, son amplios y tendríamos que nombrarlos en plural, ¿no? Hay ecofeminismos que llamamos esencialistas, que parten de pensar que las mujeres, por esencia, por su cuerpo, por biología, están más ligadas a los procesos que sostienen la vida, mientras que lo masculino, también esencialmente y por biología, es violento o destructivo. Estas ramas de los ecofeminismos a mí me dan bastante repelús y no las comparto, ¿no? Pero aunque hayan generado movimientos sociales en algunos lugares del mundo que tengan que ser muy valorados y muy bien mirados, ¿no? Y hayan conseguido cosas enormes. Desde mi punto de vista, antes hablábamos de la radical ecodependencia e interdependencia, ¿no? Es decir, si los seres humanos dependemos de una tierra que tiene límites físicos, si los seres humanos uno a uno somos inviables y necesitamos comunidades para poder sostenernos vivos y vivas, desde los ecofeminismos hablamos de los enfoques de la sostenibilidad de la vida para llamar a los procesos que podríamos construir, ¿no? ¿En qué se basan esos procesos? En la idea del reconocimiento de que la vida humana no se sostiene sola. Un ser humano nacido no constituye en modo alguno una certeza. Una vida humana nacida es una vida posible, y que esa vida posible dure en el tiempo dependerá de que se desarrolle en una comunidad que interacciona con los bienes fondos de la tierra y de una comunidad que garantice que todas esas necesidades que comenté antes van a estar cubiertas, ¿no? Por tanto, hay que decir, o yo quiero decir, que reconocer
que los seres humanos han de ser gestados y paridos para existir, han de ser, si es que la persona que les cría desea amamantar, han de ser amamantados, si no les dan un biberón estupendamente, ¿no? Que la vida humana de las criaturas recién nacidas ha de ser sostenida simplemente para que se pueda desarrollar con cierta autonomía. Si reconocemos que hay muchas personas mayores que no se pueden ni levantar, ni acostar, ni salir a la calle solas, sino que tienen que ser cuidadas, que hay diversidades funcionales que exigen la presencia de alguien todos y cada uno de los días al lado para poder vivir, o que cualquiera de nosotras, si nos rompemos una pierna y estamos 6 días escayoladas, vamos a necesitar otra gente alrededor, ¿no? Hay que reconocer que ese cuidado de la vida no es una dimensión esencial. Reconocer que la vida ha de ser cuidada, ha de ser mantenida en pie, tiene una radical materialidad. Es decir, y creo que se hacen análisis materiales incompletos cuando analizamos el trabajo o analizamos la economía sin ser conscientes de que la vida humana ha de ser cotidiana y generalmente producida y reproducida, materialmente, ¿no? Lo que sí es esencialismo, sería esencialismo, es plantear que las mujeres tenemos algún tipo de predisposición o de algo que viene de no se sabe dónde, que se apodera de nosotras y que nos hace desear con frenesí poner nuestras vidas y nuestros tiempos al servicio de otras personas. Eso sí sería esencialista, ¿no? Es decir, las miradas ecofeministas no defienden que las mujeres tengan mejores capacidades o tengan que ser las que cuiden. Las miradas ecofeministas lo que reconocen es que el cuidado de la vida, igual que el hecho de tener vivienda, igual que la interacción con la fotosíntesis y la tierra para producir alimentos, es una condición radical y necesaria para la existencia de la vida humana y que, por tanto, socialmente hay que darle cobertura. Cuando lo miramos desde esos enfoques y esas garantías de poner la vida en el centro, lo que decimos hay que ocuparse corresponsablemente de ese cuidado de la vida. Es una tarea de hombres, es una tarea de mujeres, es una tarea de las instituciones públicas, es una tarea de las empresas, es una tarea de los estados. Es decir, el sostenimiento cotidiano y generacional de la vida es una obligación para que podamos existir y ha de ser una obligación corresponsablemente asumida, ¿no? Entonces, no es el esencialismo de que sean las mujeres que se tienen que ocupar, pero desde luego no podemos llamar esencialismo a reconocer que el cuidado es una dimensión radicalmente material para que podamos estar vivos y vivas, ¿no? Tal como se planteó en la mesa anterior, ¿no? La cuestión de por qué las mujeres que somos feministas creemos que es tan importante hablar de cuidados es porque cuando no hablamos de cuidados, el cuidado nos cae encima como una losa, ¿no? Es decir, hay que hablar de cuidados porque, en primer lugar, hace falta para sostener la existencia, es una riqueza social, es un trabajo, porque es un trabajo absolutamente esencial, pero además ha de ser un trabajo que se nombre porque precisamente la sociedad patriarcal se ha construido sobre la invisibilización, la utilización, la explotación de los tiempos de los trabajos de las mujeres, al igual que los tiempos de los trabajos de los sujetos no blancos o los tiempos de trabajo de la propia tierra para poder sostener la vida en común. Es decir, hay que nombrarlos porque básicamente la sociedad patriarcal se sostiene sobre la invisibilización y el ejercicio de la violencia sobre los tiempos de otras personas que son los que sostienen vidas, ¿no? De acuerdo. Bueno, seguimos. Teniendo en cuenta que esta escuela es un proyecto muy impulsado por Comisiones Obreras, que es una escuela laboralista, su directora es una laboralista de profesión y de vocación y que homenajea además a una sindicalista especialmente importante, Anita Sirgo, parece inevitable preguntarnos por el papel que deben jugar las organizaciones sindicales en la reconfiguración de las relaciones entre la producción de la vida y la producción de bienes y servicios. Desde mi punto de vista, en los últimos años, algunas de las luchas obreras más relevantes que han tenido lugar en nuestro Estado han venido de la mano de mujeres y se han producido en ámbitos que guardan mucha relación con elementos que son centrales en tu reflexión y de los que hablábamos ahora.
Pienso, por un lado, solo por citar dos ejemplos, en la lucha de las jornaleras, bueno, que hemos simbolizado mucho en la lucha de las jornaleras de Huelva, que creo que cuestiona de manera directa la relación que tenemos con el campo, con la producción de alimentos y las condiciones de vida y trabajo de las mujeres en los cultivos. Y, por otro, uno que nos es muy cercano, la lucha de las trabajadoras del SAT, del Servicio de Ayuda a Domicilio, por ejemplo, del Ayuntamiento de Gijón y de otros municipios, que se han dejado la piel para denunciar las precarias condiciones en las que trabajan, la falta de reconocimiento de sus enfermedades profesionales y de los riesgos laborales que les afectan de manera especial y la privatización que están sufriendo de los servicios públicos, que ya vemos no en manos del Estado, pero tampoco en manos de asociaciones sin ánimo de lucro, sino directamente, por ejemplo, de empresas que se dedican a la construcción y que han copado, ¿no?, el ámbito, por ejemplo, de la ayuda a la dependencia. Estos días tenemos la suerte de que el Museo Barjola de Gijón acoge una impresionante exposición fotográfica de una fotógrafa, Rebeca Mayorga, que se titula Cuerpos rotos, a través de fotografías de mariscadoras, de camareras de piso, jornaleras, cuidadoras del SAT, denuncia las consecuencias de estos duros trabajos y de la falta de reconocimiento de estas secuelas como enfermedades laborales. Bueno, llego a la pregunta. La cuestión del papel que deben jugar las organizaciones sindicales se me antoja especialmente relevante, también compleja. Si tenemos en cuenta, además, que en ambos casos no parece que, al menos en sus inicios, encontraran suficiente acomodo o protección en el marco de las organizaciones sindicales. Dado que conoces bien la militancia, el activismo también desde el ámbito sindical por la propia experiencia pasada, no sé si identificas a qué puede haberse debido esta dificultad para haber acogido tempranamente estas luchas y cómo podemos hacer para que las instituciones sociales, nuestras asociaciones, nuestros partidos políticos, nuestros sindicatos, que están configurados en el marco de estructuras de poder, patriarcales, capitalistas, extractivistas, racistas, puedan adoptar las formas de, por ejemplo, por usar la expresión de esta fotógrafa, de Rebeca Mayorga, el femiprecariado. Podríamos pensar que lo hemos hecho todo, que hemos liberado a nuestras instituciones del machismo, pero sin negar los avances creo que sería un error y que en muchos casos las cuestiones de género las vemos o se ven como un sector y no tanto como una forma de mirar el conjunto. ¿Cómo podemos hacer para combatirlo desde este activismo ecofeminista? Bueno, tengo que decir que es que me encantan las preguntas que ha planteado María. O sea, María, me parece un súper recorrido, ¿no? Bueno, como probablemente algunas de las cosas que diga van a ser un poquito, bueno, pues un pelín provocadoras, quiero empezar diciendo que mi primera militancia fue la sindical, ¿no? Fue mi primera militancia y en este sindicato, ¿no? Es decir, que vaya por delante que para mí el movimiento de la clase obrera organizada es condición necesaria y además condición de futuro radical. Pero sí me gustaría polemizar con algunas cuestiones que no son de este sindicato, sino que son en general de la sociedad, ¿no? En primer lugar, yo creo, decías, la producción de vida y la producción de bienes y servicios. Yo creo que ahí tenemos un problema fundacional y es en el establecimiento de esa división. Es decir, el sentido y el enfoque de la sostenibilidad de la vida, el objetivo de cualquier economía debiera ser producir y reproducir la vida. Es decir, la reproducción de la vida es el objetivo. Y la producción de bienes y servicios debe estar inserta dentro de ese objetivo de producir la vida. Lo que tenemos ahora mismo es un capitalismo, que es en el que estamos insertos, que no tiene como principal prioridad producir vida. Tiene como principal prioridad producir dinero. Y que tengamos acceso a la vivienda, al alimento suficiente y de calidad, a unos cuidados dignos, a la energía, es el subproducto de que la economía haya crecido y además haya logrado enriquecer a alguien que cree que tiene que ganar una cantidad determinada de dinero y que si no llega a esa cantidad no le compensa ni mantener trabajadores y trabajadoras ni mantener la actividad que hace. Esto hace que hayamos creado una sociedad en la que da igual producir bombas de racimo que producir carros de trigo. Porque lo importante es producir dinero. Le llamamos producir a
invertir una cantidad X de dinero, en el medio pasan cosas y al final tiene que haber una cantidad de dinero mayor. Lo de menos, es lo que pasa en el medio. Y ese es el gran problema que tenemos una sociedad que produce aquello que hace crecer la economía, aunque esa producción o esa forma de producción se nos lleve por delante, ¿no? A mí, por ejemplo, me preocupa. Yo estuve el año pasado, en diciembre, en un congreso de ecología política latinoamericano. Hubo montones de mesas redondas que se desarrollaron en paralelo durante 3 días. Pasaron por allí académicos, activistas, campesinos, obreros y obreras de todos los países de América Latina, y todas las mesas redondas acabaron igual. La pregunta era cómo nos vamos a defender de la transición energética de los países ricos. Porque lo que llamamos transición energética aquí es la repetición del extractivismo de minerales allí. Y allí matan gente, matan obreros y obreras, matan trabajadores y trabajadoras del campo, ¿no? Veremos, si nada cambia, cómo al paso que va la burra, vamos a ver que es posible que se desmoronen las inversiones en transición energética, en eólicos, y de repente el nuevo negocio sea el armamento, porque hay que invertir un 5% en armamento, porque hay que rearmarse. Porque hay que rearmarse no porque tengamos ningún problema de defensa, porque el tema empezó por Ucrania y todos los países de la OTAN, entre todos los países de la OTAN, tienen 10 veces más de armamento de Rusia, y solamente los países de la OTAN que están en Europa tienen 3 veces más armas que Rusia. Pero el problema es que ahora mismo el rearme y la subida del armamento ya no es solamente una estrategia de defensa, es medio para volver a iniciar nuevos ciclos de acumulación, ¿no? Y vamos a vernos con los dilemas de pensar si vamos a tener que defender a trabajadores y trabajadoras dentro de empresas de armamento. Las armas que matan a la gente en Israel, las armas que matan a gente en otros lugares, porque la apuesta de la guerra es la respuesta distópica a la crisis ecosocial. Es decir, la emergencia de la ultraderecha no es solamente una cosa que surge de, no sé, la respuesta de la ultraderecha y la emergencia de las ultraderechas son las respuestas distópicas que se están dando a la crisis ecosocial, al declive de la energía, al declive de los minerales, a la dinámica del cambio climático. Y esto hemos de mirarlo cara a cara, ¿no? ¿Qué hacen los sindicatos con esto? ¿Qué hacemos los sindicatos con esto? ¿No? Yo trabajo mucho, vivo en Cantabria y trabajo muchísimo con la mayoría sindical vasca, con ELA y con LAB, y tenemos miles de debates constantes alrededor de esta tensión. Es decir, el movimiento obrero, cuando nace en sus inicios, yo creo que es uno de los movimientos que nació de una forma más hermosa. Nació de la defensa de la vida. La clase obrera organizada en sus inicios fue la primera que pensó sobre la calidad del aire, fue la primera que pensó sobre la producción de alimentos sanos, fue la primera que pensó sobre lo que pasaba dentro de las fábricas y fuera de las fábricas. Yo creo que nos hace falta hacer un ejercicio también de memoria histórica y recuperar aquello que desde mi punto de vista es de lo mejor que ha tenido el movimiento obrero. La concertación puede ser importante, pero ¿cómo concertamos en este desequilibrio de poder brutal y a qué acuerdos llegamos con sectores económicos a los que la vida de los demás les importa un carajo y solo les importa ganar dinero? Creo que eso también hay que verlo. Y llegamos a estas luchas de mujeres. Yo las he conocido bien porque ha sido parte de mi militancia, ¿no? Cuando salió por primera vez todo el tema de los abusos a las freseras, a las trabajadoras de la fresa, donde fundamentalmente al principio trabajadoras marroquíes fueron las que se organizaron para denunciar, era impresionante verlo. Llegaban en las manifestaciones y lo único que sabían decir era no bien, no bien. Y ese no bien, que era la denuncia a los abusos sexuales, encerraba yo creo que una dignidad brutal, esas dos palabras. Mujeres que no tenían papeles, mujeres que venían como trabajadoras de usar y tirar, mujeres que estaban, reducidas a una...
y en ese no bien y en esa articulación representaban lo mejor de lo que es la lucha contra la explotación, ¿no? Yo en aquel momento, que era coordinadora de Ecologistas en Acción, formaba parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente y tuvimos una reunión sectorial en la que yo planteé, vamos, digo sectorial, una reunión con sindicatos, con patronal, y estábamos un par de personas, 3 personas del movimiento ecologista, ¿no? Para hablar de aquello que había pasado, ¿no? Yo había conocido mujeres en los invernaderos que trabajaban con pañal porque como cobraban a destajo no paraban ni para hacer pis. En aquel momento, en aquella reunión, había 2 representantes sindicales, uno de este sindicato y otro de UGT. Y cuando yo planteé esto, lo que me dijeron era que había que tener pruebas para decir esto, que esto era una cosa muy grave, y le quitaron bastante hierro, ¿no? A mí me dio mucha pena porque era mi sindicato, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que mayoritariamente mujeres, se han terminado organizando fuera, por ejemplo, Territorio Doméstico se ha organizado fuera de cualquier sindicato, son trabajadoras domésticas. Desde luego las jornaleras de Huelva en lucha ahora están empezando a trabajar más con el SAT, con el Sindicato Andaluz de Obreros del Campo, pero al principio tampoco tuvieron una muy buena recepción allí. Y yo creo que tiene que ver con que ellas lo que buscan, ellas lo han terminado nombrando como biosindicalismo, ¿no? Ellas lo que buscan es un tipo de activamiento sindical que no divide la parte laboral del resto de la vida, sino que mete en el mismo saco las necesidades que tienen. Muchas son trabajadoras migrantes, que no tienen papeles. Necesitan, además de la cuestión laboral, trabajar con el tema de la ley de extranjería, es imperioso, ¿no? Algunas de ellas necesitan reagrupar las familias, porque tienen la mitad de la familia allí y la otra mitad de la familia aquí. Tienen o están sujetas, por ejemplo, las que son empleadas domésticas, están en régimen de semiesclavitud. Necesitan estructuras que hagan mediaciones con quienes les emplean, porque ellas no pueden negociar. La negociación en el ámbito privado del hogar es muy complicada y ahí no entran las inspecciones, ¿no? Entonces, tenían otro tipo de necesidades de las cuales no se encargan los sindicatos tal cual están funcionando ahora. Esto creo que merece la pena darle una vuelta, ¿no? Y luego quería decir también que en sitios donde sí los sindicatos han apoyado un montón, algunas de lo que estás comentando del SAT, o por ejemplo yo conozco muy bien, porque me emocionó enormemente, toda la lucha que hicieron las trabajadoras de las residencias de Vizcaya y de Guipúzcoa, ¿no? Las trabajadoras de las residencias estuvieron en huelga prácticamente algo más de un año, ¿no? Con una caja de resistencia enorme, que es lo único que te garantiza que puedas mantener una huelga de un año, ¿no? Y por otro lado, con un trabajo que hicieron que a mí me pareció que fue alucinante, y fue el trabajo de hacerse aliadas justamente de las personas que sufrían las consecuencias de su huelga. Es decir, ellas se aliaron con las personas residentes que estaban en condiciones de poder, porque había muchas demenciadas con las que no podían negociar, pero sí había muchas personas mayores residentes que eran capaces de entender que si ellas tenían que levantar a 12 personas mayores en cuestión de 40 minutos, era imposible que las levantaran con cuidado y les contaban a sus familias: cuando vuestra madre dice que la violentamos en el momento de lavarla de la cama, tiene razón. Porque es que yo cuando voy a levantarla de la cama, si protesta y no quiere lavarse, termino abriéndole las piernas y pasándole la esponja por la vagina con una violencia tremenda a una señora que tiene 90 años. Para poder hacerlo en condiciones necesitamos más tiempo, mejores condiciones, estar más descansadas. Y el resultado fue que aquella huelga, que fue apoyada por las personas residentes y por familiares de residentes, hay algunos libros maravillosos que cuentan toda la experiencia, pues terminó ganándose, se ganó el salario, se ganó la contratación, se ganaron las vacaciones, se ganó todo, todo se ganó, ¿no? Porque fue una lucha que se realizó, creo yo, no separando el empleo, lo que era la parte de empleo, de lo que era el resto de la vida, ¿no?
Entonces, a mí me parece que a veces las luchas sindicales no incorporan todo el mapa de opresiones que forman parte de lo que ahora mismo sufrimos, que son opresiones coloniales, es racismo estructural. Antes lo has mencionado tú, que me ha parecido muy oportuno, cuando has hablado de cómo a veces queremos construir liberaciones parciales, desde luego de los hombres y de algunas mujeres, a costa de las cadenas globales de cuidados que recaen sobre cuerpos mucho más vulnerabilizados, cuerpos racializados, gente sin papeles, gente que está en una dinámica de opresión mucho más grande todavía, ¿no? O quien habla de la racialización habla también de la cuestión de la explotación del territorio. Es decir, ahora mismo nuestra economía, o sea, si la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no deja entrar pesca, ni alimentos, ni minerales, ni energía, la Europa rica no dura ni 2 meses. Todos los países que llamamos desarrollados, absolutamente todos, vivimos con muchos más recursos de los que hay en nuestros propios territorios. ¿Cómo vamos a hacer para construir un sindicalismo y un movimiento social que sea internacionalista, que reconozca que si nuestra vida es importante y la sostenibilidad de nuestra vida es importante, también lo es la de la gente que vive en los territorios que históricamente han sido utilizados como minas y vertederos al servicio de los lugares de privilegio? Yo creo que son las preguntas, desde luego nada sencillas de resolver, pero que pueden generar un nuevo marco de alianzas y un nuevo marco de diálogos que nos permitan construir, digamos, movimientos emancipatorios que permitan salir, porque o sea, la ultraderecha, aparte de faltona, aparte de agresiva, aparte de todo, es que nos está pasando como una pisonadora. O sea, no es solo que nos insulte, es que la gente empobrecida está dejando de tener confianza en las instituciones públicas y en los sectores emancipadores de la sociedad y está volviendo los ojos a gente que no se preocupa por ellos, pero que lanza unos relatos que de repente les encajan. Y creo que eso es un problema que tenemos ahora mismo. ¿Cómo vamos a frenar eso? ¿Y cómo vamos a volver a tejer alianzas con la gente que peor está o que tiene más miedo? Me parece que es un tema que hay que revisar profundamente, ¿no? Bueno, se lo podemos dejar apuntado también para el diálogo. En alguna de tus conferencias, de tus trabajos, desarrollas la idea de la pobreza como un abandono de la política, de la participación, podríamos decir de la ciudadanía, ¿no? Las vidas precarias afectan además a un porcentaje cada vez mayor de la población y en nuestro día a día, en nuestras rutinas, cada vez parece que nos queda menos tiempo y menos energía para comprometernos con nuestros entornos, con nuestras comunidades. Me gustaría preguntarte, ¿qué factores crees que influyen? Bueno, muchos los podemos conocer. Los salarios precarios, que nos generan mucha preocupación por las cuestiones como más básicas, ¿no? Más materiales de la vida, el peso de los cuidados, el diseño de nuestras ciudades, o tienen razón, aunque sean parte algunas voces que a veces nos dicen nos hemos acomodado, ¿no? Hemos llegado a lo mejor una generación que no hemos tenido que luchar tanto y que damos por sentadas tantas cosas y nos hemos acomodado. Para mí esta cuestión está relacionada con el hecho de que esta precarización de la vida dificulta disfrutar de lo que podríamos llamar una ciudadanía plena, un disfrute real y efectivo en todas las dimensiones de la vida. Lo dice el artículo 9.2 de la Constitución española, que dice que los poderes públicos deben facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural, social, en todas las dimensiones, ¿no? No es solo una cuestión de facilitar las cuestiones básicas de la vida. ¿Qué importancia tiene que cada vez renunciemos más o que no seamos capaces, ¿no? de disfrutar de cada una de estas dimensiones sin renunciar a la participación política, comunitaria, al debate, a la cultura? Bueno, yo creo que parte se adelantó en la mesa anterior referido al tema de, obviamente, al trabajo de las mujeres, ¿no? Yo creo que,
nuestra sociedad ahora mismo secuestra el tiempo de una forma brutal, ¿no? Es decir, si miramos, por ejemplo, ya solamente urbanísticamente las ciudades, lo que nos encontramos es que la forma en la que se ha configurado la ciudad, sobre todo la ciudad grande, ha separado cada vez más geográficamente los lugares en los que se dan las diferentes dimensiones de la vida humana. Es decir, ahora mismo hace falta mucho más tiempo para hacer todo lo que hay que hacer cotidianamente, además de mucha más energía fósil, porque hace falta recorrer muchos más kilómetros, digamos, para hacer las cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo pensaba, ya me voy a poner un poco en plan abuela cebolletas, que este año voy a cumplir 60 tacos, así que me lo puedo permitir, ¿no? Cuando miramos, yo miro mi infancia, que yo me he criado en Madrid, soy madrileña, y nosotros, mis hermanos y yo, jugábamos solos en la calle, en mitad de la ciudad de Madrid, ¿no? Ahora mismo hace falta hasta un montón de tiempo para la supervisión del tiempo de juego de los niños y las niñas, directamente de sus progenitores o sus tutores o de personas contratadas para hacerlo, ¿no? Somos, antes se dijo también en la mesa, una sociedad cada vez más envejecida. Yo os voy a poner un ejemplo muy, muy próximo mío, ¿no? Yo vengo de una familia, somos 5 hermanos y hermanas, mi padre murió cuando éramos pequeños, tenemos una madre a la que ocuparnos entre los 5, ¿no? De nosotros 5, solamente 3 hemos tenido un hijo o una hija. Eso quiere decir que bajo la lógica estrictamente patriarcal y sin hacer todos los cambios que nos dijeron antes, a mi hija, por ejemplo, que es hija de una madre separada, que tiene ahora otra pareja, un padre que tiene otra pareja y todos nos llevamos fenomenal, a mi hija le tocaría encargarse de 4 y de algún trozo de los tíos que no tienen hijos e hijas. Lo que quiero decir es que independientemente de la injusticia y del patriarcado brutal que hay detrás, del ejercicio de violencia patriarcal que hay detrás de eso, es que además hay una imposibilidad física en tiempos. Es decir, es imposible hacernos cargo de la vida humana colectivamente si no pensamos en transformaciones que son urbanísticas, que son laborales, que son de tiempos y que son de prioridades sociales, ¿no? Entonces yo creo que hay, por un lado, un secuestro del tiempo, ¿no? Por otro lado, yo diría, por entrar a la cosa, al melón este que abrías del acomodo, pues que algo de eso también hay, ¿no? Yo este año me saqué una plaza de profe asociada en la Universidad de Cantabria y me he encontrado con la sorpresa, por ejemplo, de que todo el mundo me aconsejaba hacer exámenes tipo test en una asignatura que era de valores transversales. Y el tema era, vas a tardar mucho menos tiempo en corregir y además te vas a evitar tener que discutir con los alumnos y las alumnas si no están de acuerdo con la nota, ¿no? Es decir, y se habla de precariedad en sectores donde la gente tiene un salario bastante decente, no le pueden echar salvo que quemen a un alumno con una colilla de cigarro. Es decir, que hablamos de seguridad en el empleo como aquello que te da la posibilidad de ejercer una ciudadanía plena y efectivamente te encuentras con sectores que tienen y que están, como dice Almudena Garcés, al borde de una gran rendición. Es decir, que criticamos mucho, tenemos discursos como muy rojos, muy rojos, muy rojos, pero hay una profunda falta de compromiso y el compromiso, nos gustará o no nos gustará, nos puede parecer que es muy cansado, pero en el momento que estamos viviendo, creo que necesitamos un fuerte compromiso militante para frenar algunas de las cosas que vienen, ¿no? Y ese compromiso pasa porque los lugares en donde ejercemos esa militancia sean lugares en los que nos guste estar. Mucha gente también renuncia al compromiso porque nuestros movimientos sociales son movimientos sociales violentos, son movimientos sociales donde hay mucha más pelea, digamos, que compartir, digamos, propósitos de vida en común hacia adelante. A mí me parece que eso tiene que ver. Y luego creo que el último elemento que quería señalar, que a mí se me ocurre pensar, creo que a veces desde los sectores más activos y más militantes, yo me incluyo plenamente, y desde luego desde la representación de lo que se ha llamado nueva política, yo creo que ha habido un ejercicio de elitismo brutal a la hora de mirar a la ciudadanía. Yo estoy harta de ver todos estos discursos
de esto no se puede comentar, esto no se puede decir porque la gente se va a asustar, porque la gente se va a echar para atrás. O sea, no es real, no es real. Si somos personas que podemos hasta asumir y tirar para adelante cuando te anuncian el colapso de tu propio cuerpo, cuando vas al médico y te dicen, mire, usted tiene una enfermedad terminal, y la gente... Es decir, ¿cómo no vamos a ser capaces colectivamente de asumir... ¿A Anita Sirvo alguien le va a decir que no se le podían decir las cosas que pasaban porque se iba a asustar y se iba a echar para atrás? ¿Se le puede decir a la gente que se está organizando? O sea, hay un ejercicio de respeto político y el respeto a la gente, que es el de reconocer el momento en el que estamos y sí crear las mejores condiciones para organizarnos bien. Pero creo que a veces, y sobre todo el ejercicio de la política más reciente que hemos tenido, es una política que ha hecho un ejercicio de renuncia a la formación, a la educación y a la organización de base. Y eso nos va a pasar una factura muy gorda. Y antes o después lo vamos a tener que reconstruir como sea. Yo creo que cuanto antes, mejor, ¿no? Bueno, yo me voy apuntando cosas también para después, porque eso que planteas me interesa mucho y enlaza. Te preguntaría, pero lo dejo para el final, si queda tiempo, con esa mirada, por un lado, elitista, pero no sé si también paternalista de nuestras sociedades, que creo que cada vez más tenemos, y también en la intervención de los movimientos sociales. Con algunas de las cuestiones que señalabas ahora, yo creo que también, ¿no?, vemos que estamos en un momento en el que se suma a esos factores una cierta desconfianza, un alejamiento de las instituciones, y muchas veces nos encontramos en los foros, en los debates, quienes ya estamos convencidos. No sé si compartes, ¿no?, esta sensación. Por eso a mí me resultó especialmente interesante la metodología de trabajo que usaste para el estudio que realizabais en el marco del proyecto País, con una metodología participativa que, al menos yo que vengo del ámbito jurídico, me da la impresión de que desconocemos mucho, de que desconfiamos mucho, además de ella, en la que había personas expertas, pero también personas que podríamos decir que eran personas afectadas, directamente afectadas, y hubo incluso grupos de participación infantil. Entonces, bueno, quería ver si nos podías explicar un poco cómo fue esta experiencia, cómo se gestó, las dificultades o no que hubo para conseguir reunir a esas personas que dedicaran el tiempo y el esfuerzo, que creyeran que podía tener sentido aportar. Y, bueno, muy en particular, para mí es muy interesante saber el trabajo de los menores, que creo que los olvidamos mucho, que tenemos una mirada muy paternalista, muy adultocéntrica y que muchas veces pensamos que no tienen cosas serias que aportar. Bueno, esa experiencia para mí fue como un tremendo subidón y además está dando lugar a muchas otras. El contexto es el siguiente, ¿no? ¿Os acordáis que en 2023 Sumar, que todavía no era una plataforma política, estaba todo ese proceso de escucha que se había impulsado desde allí, se planteó la posibilidad de hacer un proyecto país, ¿no? A mí la propuesta me pareció interesante porque partía del hecho de que no se estaba en campaña electoral, no había en aquel momento la premura de tener que, todo lo que lleva una campaña electoral, y lo que se pretendía era pensar, digamos, a 10 años, elaborar un proyecto país, un proyecto estatal a 10 años, ¿no? A mí me propusieron que coordinara el grupo de transición ecosocial justa, ¿no? El equipo de Yolanda había organizado 34 grupos de trabajo. Yo intenté plantear, en una reunión que tuve con ellos, que en torno a la transición ecosocial justa no me parecía muy buena idea porque, claro, la transición ecosocial justa está directamente conectada con la agricultura, con el modelo de ciudad, con el modelo energético, con el modelo minero, y si cada una de esas cosas iban por su lado, probablemente después, al ponerlas en conjunto, no solamente iban a ser contradictorias, sino no solamente iban a friccionar, sino en algunos casos ser antagónicas, ¿no? Pero bueno, el equipo lo vio en aquel momento así,
puso a cargo de cada uno de los 34 grupos de trabajo a una persona que no perteneciera a ningún partido político, es decir, había mucha gente de la academia, algunas menos de los movimientos sociales, y lo que nos pidieron fue que tuviera algún grado de participación, es decir, que no fuera lo que nos salía de nuestra cabeza, sino que convocáramos. Total, yo hablé con el foro de transiciones a ver si me acompañaban en el proceso, me dijeron que sí, y nos liamos la manta a la cabeza, y en el nuestro intervinieron prácticamente unas 200 personas, ¿no? Lo que hicimos fue, en primer lugar, pedir a 20 personas expertas, había en temas de paz, en temas de precariedad, temas de inclusión, temas ecológicos, temas energéticos, temas artísticos, ¿no? A 20 personas expertas que nos hicieran un documento de 10 páginas como mucho, en donde hicieran propuestas, cosas que creían que había que hacer a 10 años. Hicimos lo mismo con 20 personas emblemáticas de todos esos ámbitos. Y después los otros elementos, bueno, hice 3 entrevistas en profundidad a personas del ámbito sindical, que eran expertas en transición ecosocial justa, 2 de ellas de comisiones obreras, un gran amigo y compañero de Ecologistas en Acción, que lleva muchos años trabajando desde dentro del sindicato en esto. Configuramos un grupo de 70 personas, un grupo de participación, de deliberación, y las 70 personas había de todas las comunidades autónomas. Nos faltó solamente una persona de la ciudad autónoma de Ceuta, sí teníamos una de Melilla, pero no de Ceuta, mitad urbanas, mitad rurales. Había gente de los ámbitos laborales más variopintos que os podáis imaginar, había personas que trabajaban dentro del hogar, en su propia casa, había maestros, abogadas, teníamos empleadas domésticas, una exmagistrada de la Audiencia Nacional, teníamos gente de pymes, gente de empresas grandes, había personas de todos los partidos políticos del ámbito progresista, pero de base, y personas de sindicatos, comisiones obreras, UGT, CGT, de ELA, bueno, es decir, hicimos, como os podéis imaginar, algunas tenían, lo que nos pasa, tenían dobles y triples militancias y por eso podían estar, ¿no? Teníamos también personas migradas y algunas incluso en situación de calle, o personas que venían de la PA y estaban a punto de perder la vivienda, ¿no? Lo que hicimos fue, en ese grupo de deliberación, que solamente 1/3 de la gente, que no más de un 30%, viniera del movimiento ecologista o tuviera conocimiento sobre la crisis ecosocial. Lo que nos interesaba era, sobre todo, las otras dimensiones, ¿no? Y luego hicimos 2 grupos de discusión de niños y niñas de entre 8 y 12 años. Bueno, o sea, para nosotros, para mí por lo menos, o sea, fue impresionante. O sea, pedimos ayuda, bueno, alguna persona que está aquí participó en el proceso, ¿no? Luego si quiere puede comentar, ¿no? Pero pedimos ayuda a la gente que había dinamizado la Asamblea Climática Ciudadana que había organizado el Ministerio de Transición para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, porque sabían muy bien dinamizar grupos online, porque se me olvidó decir que había 0 euros para hacerlo, o sea, se hizo sin un duro, ¿no? Es decir, lo hicimos, fue trabajo militante todo el mundo, ¿no? Y el resultado fue espectacular. El resultado fue que compartimos diagnósticos y de una forma muy brutal, diría yo, y cuando aquellos diagnósticos aterrizaron en el cuerpo, fue impresionante cómo la gente los entendió y cómo la gente los incorporó a su vida cotidiana. En los grupos pequeños de trabajo dinamizados participaban las empleadas domésticas migrantes al lado de la persona que era directiva de una empresa del copón y eran capaces de hablar, ¿no? Llegamos a consensuar una definición de transición ecosocial justa, que era algo parecido a la transición ecosocial justa, es un proceso planificado, deseado y compartido que pone como objetivo principal la garantía de condiciones de vida digna para todas las personas en el contexto de un planeta en plena contracción material y cambio climático, ¿no? Salieron 8 objetivos. Los objetivos yo diría que fueron súper radicales. Salieron también, sacamos de aquel proceso como
procedimiento de gobernanza para en 10 años poder hacer que eso se pudiera gobernar, y Carlos Sánchez Mato, que me imagino que igual algunos y algunas le conoceréis, fue concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, miembro de Izquierda Unida, digamos también parte de comisiones obreras, nos hizo el presupuesto. Lo que le salió fue que eso costaría aproximadamente entre el 3,5 y el 4% del Producto Interior Bruto durante los próximos 10 años, ¿no? Es decir, no era, ahora se quiere meter el 5% en armamento, ¿no? Fue impresionante. Fue tan impresionante que después hemos seguido poniendo en marcha procesos similares. Acaba de terminar uno en Castilla y León, se ha hecho otro este año. Hemos hecho un curso de formación de formadores, de facilitadores para gente que inicie procesos similares, porque lo que nos ha parecido es que frente a la idea esta de la gente no quiere, la gente no sabe, cuando tienes un espacio, sobre todo que no sale en Twitter, ni sale en las redes sociales, donde cada cual no tiene que responder por la organización de la que forma parte, sino como ciudadano y ciudadana, a aportar cosas, a resolver en común, es posible encontrar espacios para ponernos de acuerdo, ¿no? Y en cuanto a los niños y las niñas, pues es que los niños y las niñas son súper sensatos. Tú a los niños y a las niñas les dices qué es lo importante y lo tienen más claro que el agua, ¿no? Les gustan sus amigos, tienen miedo. Los niños y las niñas, por ejemplo, cada vez que oyen hablar de la guerra les da pavor, porque tienen miedo a que se lleven a su padre o a que se lleven a su tío o a que se lleven a su hermano. Ven montones de cosas súper violentas en la tele y tienen miedo a encarnarlo en sus vidas, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pequeña, que fue lo de la Marcha Verde, aquella del Sáhara, y yo recuerdo el pavor que a mí me daba pensar que fueran a movilizar y se fueran a llevar a mi padre a la guerra, ¿no? Los niños y las niñas colocan las necesidades como prioridad. Los niños y las niñas, plantean, y cuando se habla del tema de la ecoansiedad, lo que te dicen es, cuando trabajas, que a ellos no les da específicamente miedo el cambio climático, lo que les da miedo es que no se haga nada ante ello. Eso es lo que les da miedo, ¿no? Los niños y las niñas tienen miedo a que las sociedades adultas que se tienen que hacer cargo de ellos estén a por uvas, ¿no? Igual que a la gente que ha participado en los distintos procesos, entre las que crece una enormemente preocupante desconfianza en las instituciones públicas, y crece también de forma notable la decepción de esto amplio que llamamos izquierdas, ¿no? Lo que les agobia es ver gente que está enredada en sus propias rencillas a la vez que se está cayendo el mundo, ¿no? Esto es un poco lo que le da miedo a la gente, ¿no? Pero cuando terminamos el proceso y terminamos el documento, lo que la gente dijo era que era ilusionante, que le había dado mucho subidón, que quería implicarse en otras cosas, que ya no podía mirar hacia otro lado. Es decir, y en los que hemos hecho después ha sucedido exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, que yo creo, o yo al menos tengo la sensación de que volcarse en esa recuperación por abajo de esa conciencia, de esa conversión en sujeto político es fundamental, ¿no? Hay que decir que luego, cuando se lo mandamos a sumar, cero feedback. Cuando digo cero, es cero, ni una palabra, ¿no? Dicho esto, da igual, porque lo que abrimos fue un campo de trabajo que se hará crecer, se nutrirá, y lo que tengo más claro que el agua es que o hay una cierta masa crítica que quiera y desee estos cambios, o nadie que aspire a llegar a unas elecciones lo va a hacer. Así que me parece que este volcarse por abajo es absolutamente crucial, ¿no? Bueno, como estamos agotando el tiempo y creo que es imprescindible que pueda haber al menos, ¿no?, alguna intervención, que seguro que estarán con muchas ganas de aportar sus reflexiones o preguntarte, ¿no?, por cuestiones que se nos hayan quedado. Creo que enlaza con esto, en parte, que mencionabas ahora, y con cuestiones que has ido señalando
Entonces, bueno, yo querría recuperar solo, tú abordas en algunos momentos de tus intervenciones, la necesidad de un nuevo pacto social, de una nueva Declaración Universal de Derechos Humanos que tenga en cuenta la sostenibilidad. Planteas incluso una reescritura que no sé si tú tienes, yo la tengo literal, porque si la tienes, ¿no? Es más bonito escuchártelo a ti. Te preguntaría el por qué es necesario, a lo mejor con una pincelada, sé que abrimos un tema muy amplio, ¿no? que ataca las bases fundacionales de nuestros estados occidentales, pero bueno, lo más que puedas sintetizar para que podamos dejar, aunque sea 10 minutos, me dice Alba que a las 3 como tope tenemos que parar, pero bueno, para que si no la habéis escuchado os quedéis con ganas de ir a buscarla. El planteamiento que esta propuesta, que yo desde luego suscribo de inmediato. Bueno, pues si recordáis un poco, ¿no?, estas declaraciones que tenemos en nuestras historias constitucionales, en particular la Declaración Universal de Derechos del Hombre, cómo podría quedar. Todos los seres humanos nacen vulnerables e indefensos en el seno de una madre y llegarán a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando reciban todas las atenciones, cuidados, afectos y conocimientos que deben ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual no puede existir nuestra especie. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotados de razón que nos permitan vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta con límites físicos superados que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar. Bueno, no sé si un poco nos puedes comentar cómo surge, tiene que ver obviamente con todo lo que has ido planteando, por qué esta necesidad de un nuevo pacto y dejamos unos minutos para abrir el diálogo. Bueno, del nuevo pacto también se habló en la mesa, de la necesidad de un pacto también se habló en la mesa anterior, ¿no? A ver, desde nuestro punto de vista, sobre todo la cuestión es que la cultura occidental es una cultura extraviada. Es una cultura que se ha construido mirando la tierra y mirando los propios cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Como si la naturaleza fuera solo un almacén de recursos a disposición de los seres humanos y como si los cuerpos de las personas fueran cuerpos que se mantienen solos y nadie tiene que cuidar, ¿no? Entonces, hemos creado nuestra economía, nuestra cultura, nuestro marco de derecho, se ha creado sobre esa falacia, sobre esa fantasía de la individualidad, del ser humano como un ser individual. La fantasía de la individualidad es un privilegio. En el fondo, el patriarcado es el privilegio de aquellos sujetos que aspiran a comportarse como si realmente estuvieran emancipados de la tierra, no estuvieran encarnados en cuerpos y no tuvieran que hacerse responsables de nadie, ¿no? Es una cultura que, al estar desterritorializada, es incapaz de mirar que es radicalmente colonial, ¿no? Entonces, a mí me parece que repensar la vida en común, la vida material y la vida política, exige reconocernos como sujetos arraigados en la tierra y como sujetos encarnados, como sujetos ecodependientes e interdependientes y en un planeta translimitado, ¿no? Yo decía antes, mencioné la palabra decrecimiento. El decrecimiento no es una propuesta ética que se le haya podido ocurrir a gente ecologista. El decrecimiento es el contexto material en el que sí o sí va a transcurrir la vida en común. Es decir, los 8.200 millones de personas que habitamos este planeta, queramos o no queramos, globalmente vamos a vivir con menos energía, menos minerales, menos recursos de la tierra, simplemente porque se han agotado. Y entonces la clave para poder tener vidas dignas es cómo lo hacemos. Hay una respuesta distópica, que es la del fascismo o la del mercado. Si tú tienes dinero para pagar lo que deseas, lo tienes, y si no lo tienes, te quedas sin ello, aunque sea la casa, el alimento o los cuidados. Está la respuesta fascista, que es la que blinda privilegios de unos cuantos ricos con el poder político, el poder económico y el poder militar, dejando a mogollón de gente fuera. Y hay una tercera respuesta. Y esa tercera respuesta es la respuesta que no se basa, como hace el fascismo, en decir que lo que sobra es gente, sino que se basa en reconocer que la escasez es un concepto de escasez inducida. Algo es escaso depende de cómo se use. Y que tenemos la posibilidad
de pensar en la cobertura de las necesidades suficiente y digna para todas las personas, con otra forma de organizar la vida en común, que requiere pensar y proteger derechos laborales, pero también quizás alguna suerte de renta básica en especie, pero también el reparto de los tiempos, pero también no confundir proteger vidas con proteger sectores, que no es lo mismo. Una cosa es la vida humana y otra cosa son los sectores. Las personas no son los sectores, ¿no? Y desde ahí tratar de repensar esa vida en común. En lo que hicimos para la propuesta de Sumar, había montones de propuestas en las que no tenemos ahora mismo forma de entrar, montones de propuestas y montones de dilemas, ¿no? Y creo que, sabiendo que es tremendamente complejo, no es fácil hacer sindicalismo ante el fascismo del fin de los tiempos, como no es fácil hacer ecologismo, ni feminismo, ni nada, pero nos va la vida en ello. Y entonces, bueno, pues eso. Bueno, pues tenemos ahora un poco menos de 10 minutos para que podáis, bueno, de la manera más breve que podáis también, compartir reflexiones o preguntas. Bueno, yo de comunicación no tengo mucha idea. Es decir, que siempre intento estar ahí pendiente, ¿no? O sea, yo creo que hay como varias cosas, ¿no? Primero, las personas migrantes tienen una tremenda capacidad para organizarse ellas. O sea, quiero decir que tú miras, por ejemplo, en los barrios y demás, a veces no son organizaciones como las que nosotras hemos conocido más, ¿no? Pero hay un nivel de organización tremendo, igual que cuando, por ejemplo, iban las marchas, las caravanas de personas migrantes que intentaban entrar en Estados Unidos, la propia organización de la caravana era una cosa brutal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las jornaleras en Huelva, las jornaleras en lucha de Huelva, empezaron las mujeres, lo que sucedió fue que se produjo una alianza estupenda entre las temporeras andaluzas, las que eran autóctonas, y las temporeras marroquíes, primero, y las temporeras de Europa del Este, ¿no? Entonces, ellas configuraron unos espacios de encuentro que eran unos espacios que no estaban centrados solamente en la cuestión laboral, que obviamente estaba, es decir, tenían problemas como, por ejemplo, que no les dejaran ir en pantalón corto o en tirantes al Tajo, ¿no? Y hace un calor debajo del plástico horroroso. O tenían problemas como que las enfermedades profesionales, muchas respiran un montón de productos químicos en los cultivos y desarrollaban cánceres y las coberturas, los contratos que tenían que les hacían en origen no les permitían ir a la sanidad pública, ¿no? Entonces, ahí la alianza que se ha producido entre ellas ha sido tremenda y no ha sido solamente una alianza con temporeras, entre temporeras, sino que, por ejemplo, hay una presencia súper interesante, a mí me parece flipante, de mujeres del pueblo gitano, ¿no?
Es decir, las mujeres del pueblo gitano, las feministas gitanas han incorporado de una forma tremenda. Es como una especie de alianza entre sectores habitualmente enmudecidos, no enmudecidos por ellos mismos, sino enmudecidos por otros sectores a los que no se presta, considerados subalternos, que crean su propio movimiento, ¿no? Entonces, yo diría que, o a mí se me ocurre, o por lo menos a mí lo que me surge, es que está muy bien que aprendamos a ser vanguardias. No, perdón, que aprendamos a ser retaguardias. Es decir, nuestros movimientos han sido movimientos que han sido muy orgullosos de ser vanguardia, y es muy importante serla en un montón de cosas, pero también tenemos que ser a veces orgullosas retaguardias y ponerse detrás y escuchar qué es lo que esa gente que vive el problema quiere hacer y cómo lo quiere hacer es absolutamente clave, ¿no? Y exige o nos exige mucha humildad como organizaciones, a nuestras organizaciones, y yo lo digo por la mía propia, ¿no? Muchas veces nos importa mucho colocar el logo, quién hace la declaración institucional, cuando tiene la rueda de prensa, quién habla primero, quién habla después, y yo creo que hay que hacer un ejercicio importante de, no sé si llamarlo de generosidad o de, ahora mismo casi de realismo, ¿no? Para poner detrás la declaración o el logo o la presencia, ¿no? Y confiar en que aquellas personas que se están organizando en donde no hemos sabido organizarnos tienen un conocimiento y tienen un saber que hay que respetar y que es importante, ¿no? A nosotras, por ejemplo, con el movimiento ecologista nos pasa igual. Es decir, que el ecologismo no ha sido capaz de llegar a un montón de lugares. El ecologismo político tiene una visión muchas veces de clase muy, muy pobre, ¿no? Y entonces colocarte detrás de algunos movimientos, pues como los movimientos contra la turistificación masiva, es clave, ¿no? Y aprender que vamos a escuchar cosas que no nos gustan. Porque claro, te colocas, por ejemplo, detrás de estos movimientos de las Kellys o del turismo masivo y tienes que escuchar cosas como que aquello que le da el empleo, el sector que le da el empleo, es el que le quita todo lo demás. Y esto, para las formas que entendemos de entender la economía, entender el trabajo, el tener el empleo, pues ponen patas arriba muchas formas de hacer sindicalismo, muchas formas de hacer ecologismo, muchos de los movimientos y de las cosas que hemos aprendido en los feminismos, que no quiere decir que nos sirvan, son fundamentales, pero se tienen, yo siempre digo que no hay que dar, o sea, no es dar un paso atrás para desaparecer, es dar un paso atrás para hacer el círculo más grande y que entre otra gente que pueda contar otras cosas, ¿no? Y de comunicación, no te sé decir mucho porque, y sobre todo en redes sociales y online, vamos, ahí sí que me pierdo completamente, ¿no? Bueno, una segunda y creo que última cuestión súper rápida. Juan, que me nadie más. Bueno, a mí Alba me dijo las 3, son justo las 3. Si vamos así muy... 1 minuto, 2. Eso. Buenas tardes, gracias María por el planteamiento. Me parece muy excelente, gracias. Esta nota de trama de la vida es interesante porque nos permite evitar establecer una cuchilla entre los distintos frentes de lucha. Es decir, ver los pasos comunicantes que hay entre las luchas por los derechos sociales, laborales, civiles y medioambientales. Es que no son compartimentos estantes. En ese sentido, tengo como dos preocupaciones en el campo progresista, vamos a decirlo así también, que son autocríticas, es decir, que nadie se defraude porque me incluye. La primera es la primera que tenemos occidental a la hora de desconectar la crítica a la explotación laboral respecto a la expropiación de recursos, es decir, los extractivismos, y me parece que cuando apelamos al sur global, a la defensa de las clases trabajadoras del sur global, lo hacemos más bien desde una perspectiva cosmética que desde una perspectiva de compromiso real con cómo mejorar las condiciones materiales de existencia de esos colectivos y de esas poblaciones. Estoy pensando en la solidaridad internacional, ¿no? Cómo transformar la solidaridad internacional en
la que la acción está el orgullo por un pasado que tenemos, que es luego que sigue teniéndolo, pero que también no somos capaces de ofrecer pues, propuestas de cómo romper con esa simetría entre el norte global y el sur global, ¿no? Yo creo que a veces de izquierda pecamos de esa visión un poco más cosmética. Esto por un lado, y respecto a la cuestión de la paz, lo mismo. O sea, yo vivo con suma preocupación una especie de regreso de discurso de que el extremismo militar, por el cual el negocio de la guerra se convierte en un multiplicador que dice, una especie de negocio, de oportunidad, y no estoy negando en absoluto la necesidad de la defensa en la existencia de Estado. O sea, yo abogaré más bien por una reorientación de ese tipo de gastos, ese tipo de inversión en el mundo que vivimos, pero me parece que perdemos en ese sentido el horizonte emancipatorio. Es decir, si imaginamos un mundo sin esclavitud, ¿por qué no imaginar un mundo sin guerra? Entonces la pregunta era, ¿cómo ves esto? ¿Cómo veis esto? Y cómo entretejer mejor los distintos frentes del imperio. Bueno, intento muy rápidamente. A ver, la cuestión de la trama de la vida, bueno, es una cosa que viene ya desde Humboldt, casi, o sea, lo digo porque Jason Moore lo puso en el título de su obra. A mí me gusta mucho, me interesa mucho el pensamiento de Jason Moore, pero precisamente en la obra en la que habla de la trama de la vida, para nada habla de la trama de la vida. Es decir, el problema que tiene esa obra es que habla del capitalismo en la trama de la vida y luego se olvida de la trama de la vida, ¿no? Entonces, bueno, es problemática la obra, esa en concreto, por ese motivo, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que tú estabas planteando de la cuestión cosmética. Es decir, ponemos, yo qué sé, la transición energética con respeto a los equilibrios territoriales y a los pueblos del sur. Pero la transición energética tal cual se está preparando exige el extractivismo de los recursos de los pueblos del sur. Entonces, hay una cuestión cosmética y lo que se llama solidaridad o cooperación muchas veces esconde una anticooperación, es decir, tenemos agencias de cooperación al desarrollo y luego tenemos anticooperación en el comercio internacional, en las dinámicas de defensa, en todo lo demás, ¿no? Es decir, que es una cosa que no viene de ahora y que viene casi desde los procesos de descolonización, ¿no? Y luego yo creo que hay una cosa que es un poco dura y polémica de asumir, y es someter a crítica nuestra propia cultura y entender de dónde venimos. Y es que nuestra cultura es estructuralmente colonial y violenta. Ulrich Brand habla del modo de existencia violento, del modo de vida imperial y de modos de vida violentos. Es decir, hay un hilo de continuidad que une la quema de decenas de miles de mujeres en Europa con la llegada de los europeos a América Latina y la desaparición del 95% de la población que existía, con la caza de personas negras y el comercio de personas esclavas, con la colonización de África y de Asia, con el holocausto nazi y con lo que ahora está pasando en Gaza. Es decir, el holocausto nazi o el genocidio no es una excepcionalidad en la historia de Europa. Y esto me parece que es necesario mirarlo cara a cara. Es un modo de existir. Y, por tanto, cualquier cosa que no cuestione, digamos, esa dinámica extractivista y colonial tiene mucho de cosmética, ¿no? Efectivamente. Y la guerra pues, tiene ese riesgo, o el rearme tiene ese riesgo, y creo que convendría disputar conceptos de seguridad y pensar en qué sentido o cómo la vida se hace realmente segura, ¿no? O si no estamos hablando de seguridad para referirnos a colocar la mayor parte de las vidas ante el riesgo de ser, digamos, masacradas debajo de bombas o de inteligencias artificiales que llaman efecto colateral a equivocarse en un 30% de las ocasiones, ¿no?